Ya hasta me pusieron raya. Listo, buenas tardes. Llegué, ya, todavía estaba en la exposición anterior. Bueno, para continuar con la sesión del día de hoy, les presento al maestro Naim Aguirre Chagoyán. Él es licenciado en Criminología y Criminalística y maestro en Criminología por la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. Actualmente es docente en la Universidad de Insurgentes, Campus Oriente, y también se desempeña en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitlán en la jefatura de criminología. Compañeros, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Es un placer de verdad poder participar en diplomados como este, sobre todo por la cuestión de que andamos atrasados en información y también que pues el campo de conocimiento para los criminólogos y los trabajadores del sistema penitenciario pues es muy reducido, ¿no? Y de verdad, antes que de empezar, porque tenemos un poco de tiempo reducido, pues quiero reconocer a las personas que están aquí, porque sin ustedes no es posible realizar este tipo de situaciones, ¿no? Un diplomado como este que es importante, tal vez mejorar el conocimiento, ampliarlo, que es súper importante, la amplitud del conocimiento, ver otros enfoques, sobre todo que esa es nuestra principal flecha, ¿no? Yo creo que todos los que estamos dentro de esto, de este proyecto, es implementar nuevos conocimientos, ampliarlos y sobre todo hacer el cuestionamiento de lo que estamos haciendo dentro de los centros penitenciarios. Para mí es muy importante trabajar con compañeros, porque digo, yo también soy parte del sistema penitenciario y me he dado cuenta bastante dentro de cómo se trabaja, la tecnología que llevamos a cabo y un quehacer sin fin y sin meta, sin nada, ¿no? ¿O alguien de ustedes podría opinar algo contrario? Digo, en una cuestión de crítica, pequeña crítica antes de entrar al tema que es el contrato social. En los centros penitenciarios, la mayoría, yo llevo poco tiempo en el sistema, llevo 3 años en el sistema, y en ese poco tiempo me he dado cuenta realmente de que hay unas grietas increíbles en cuestión de criminología en el sistema penitenciario. Una criminología, con perdón de ustedes, obsoleta, sin ningún cambio, y yo creo que estos diplomados, estas oportunidades para ampliar el conocimiento nos dan otro enfoque, sobre todo mayormente crítico, una cuestión epistemológica de la criminología, de lo que profesamos y de lo que decimos ser criminólogos. La mayoría son criminólogos, perdón. ¿De qué otras profesiones? ¿Derecho? ¿De qué más? ¿Perdón? Psicología. Psicología. ¿Qué más? ¿De qué más tenemos? Sociología. Muy bien. La mayoría criminólogos, ¿no? Entonces es importante cuestionarnos, ¿no? Sobre todo la tarea que estamos llevando a cabo dentro de los centros penitenciarios y hacia dónde vamos. Si no tenemos un hacia dónde vamos, no estamos haciendo ciencia, ¿no? Entonces, el tema que a mí me corresponde, que me compete el día de hoy, ¿verdad? Se llama el contrato social. Vamos a retomar un poquito, como estaba comentando mi compañero Boris, sobre los demonios, ¿no? Vamos a la parte aburrida, realmente de este tema, porque nos vamos a ir un poquito más a la cuestión política, la cuestión de derecho, tal vez, y de cómo se forma el Estado como tal, posterior en un movimiento revolucionario, ¿no? Para ello, digo, no traje muchas imágenes porque es la parte aburrida, ¿no? de la situación, pero mis diapositivas se sustentan prácticamente en cuestiones de libros, ¿no? Y con algunos autores. Obviamente tenemos que tocar a Rousseau, que de ahí viene el libro del contrato social, y vamos a empezar con ello. Posterior a la cuestión del oscurantismo, como tal lo conocemos, un movimiento post-revolucionario, que es lo que se refiere aquí Rousseau en Emilio, o de la educación, perdón, es que empieza a cambiar algo. ¿Qué es lo que empieza a cambiar con la Revolución Francesa, siendo un parteaguas en el ámbito social, político y económico? El centro es el hombre. ¿Ande? El centro de todo es el hombre. El antropocentrismo. Hay un antropocentrismo. No hay por qué dejar de conocer, de buscar la verdad, haciendo uso de la razón. Exactamente.
más que de la fe. Exactamente. Un Dios, digo, hablando en cuestiones teológicas, antes en el oscurantismo, y ya lo decía Boris, los delitos, tal vez no conocidos como tal como delito, eran más bien demonios, ¿no? Demonios que se introducían a los cuerpos de las personas y habría que, ¿qué? Que salvar, ¿no? Exorcizarlos, y es lo que estaba tocando más o menos Boris. Para ello había un tribunal, la Santa Inquisición, que ya lo tocó Boris. ¿Y qué se tenía que hacer? Una especie de conjuro, una especie de cura, un proceso de sanación. Claro. ¿Para salvar qué? ¿Qué era el interés? ¿Salvar qué? Aunque se tuviera que magullar y El cuerpo lo teníamos destrozar el cuerpo. que desaparecer prácticamente, porque el cuerpo ya había sido profanado por un demonio o ente, ¿no? Maligno, que nos había llevado a cometer ciertas acciones que estaban prohibidas. Posterior a ello, y es importante resaltar que va apadrinada por la burguesía, de allá del siglo XVI al siglo XVIII, que es donde se da la Revolución Francesa, a lo que Marx llamó como un periodo de acumulación. La burguesía empieza a acumular poder económico, que es en lo que resalta. ¿Para qué? Precisamente para apadrinar un movimiento de revolución, lo que nosotros conocemos como Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Ajá. Ese movimiento que da la apertura a una nueva cuestión política. Ya no es el Dios como tal, ahora nace un nuevo Dios, como diría Camus, llamado razón. De hecho, no era una revolución preocupada por los pobres, Claro que no. era una revolución que trataba de preservar la posesión, las propiedades, el dinero, el estatus. Por eso se le llama revolución burguesa. Claro. La burguesía ya tenía el poder económico. Lo que le faltaba era ¿qué? O sea, el poder político. Para poder apoderarse prácticamente de todo, solamente le faltaba algo, y el poder político. De ahí vienen todos los cambios, por eso se llama el proceso de, la ilustración, ¿no? Del oscurantismo a la ilustración, al nuevo conocimiento, a una nueva cuestión de ya no dejar de creer en un Dios como tal y empezar a creer en la razón del hombre. Sale también una cuestión llamada derecho natural. El ser humano es libre por el hecho de nacer y tiene ciertas libertades. Es libre de hacer lo que le plazca. ¿O no? Al momento de nacer es libre de tomar todo lo que tenga a su alcance y por todo lo que pueda llegar. A todo lo que pueda llegar es libre de tomar y de hacer cualquier cosa. Eso se le llamó derecho natural. El derecho natural decía que son todas las obligaciones con las que nace el individuo, todas las prerrogativas que tiene. El derecho natural hablaba sobre las libertades. Posterior viene el contrato social, que no es más que ceder esas libertades con las que nacemos por el simple hecho de nacer hombres. Nacemos hombres y como tal somos libres de hacer lo que queramos, pero por el bien de la colectividad, como lo diría Rousseau, por el bien del pueblo o del soberano, nosotros tenemos que ceder las libertades, aquellas para no matarnos unos con otros, y que el bien común se mantenga, prevalezca el bien común dentro de una sociedad. Es por ello que se aproxima, aquí Rousseau lo dice en pocas palabras, nos aproximamos al estado de crisis en el siglo de las revoluciones. Hablaba de las monarquías que estaban a punto de caer, apadrinadas por la burguesía, y todo estado que brilla está muy cerca del declive. La burguesía ya buscaba el poder político. ¿Qué empuja a la burguesía a generar este movimiento? Bueno, en el siglo XVIII se termina el fin de la época, el fin de una época que le podemos llamar obscurantismo, e inicia la ilustración con nuevos conocimientos, sustentada en algo que posteriormente se va a llamar ciencia. Decadencia del antiguo régimen hallará su punto culminante con una fuerte crisis económica. Todas las crisis económicas, todas las guerras, todas las revoluciones tienen un trasfondo económico, todo, ¿no? Ya cuando no está funcionando un Estado, ya cuando no está funcionando a alguien la cuestión económica, ¿qué sucede? Una revolución, ¿no? Entonces, ese periodo de acumulación, decía Marx, le sirvió a la burguesía para tomar después y realizar el movimiento que iba a ser llamado revolución en esos tiempos, en el siglo XVIII. ¿Para qué? Para buscar el poder político, ya no solamente el económico, sino el poder político. Entonces, ahí teníamos al escocés John Law,
que era el que estaba en ese tiempo al frente de la cuestión francesa, y nos lleva a una crisis económica. ¿Y qué sucede? Obviamente cae aquel absolutismo de John Law, ¿no? Esa situación fue caracterizada por el incontenible de la burguesía, lo que platicamos ahorita, y una situación social extremadamente fuerte, ¿no? Imagínense una revolución, lo que conlleva. ¿Ustedes creen que realmente los que eran revolucionarios en ese tiempo, llamados revolucionarios, como los campesinos, como los artesanos, podrían haber llevado a cabo solitos el movimiento? Claro que no. Es como ahorita, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos en una revolución, nos morimos de hambre. ¿Cuánto tiempo nos llevaría una revolución? ¿Y tenemos algo acumulado para vivir? Pues no. Alguien tiene que llevar a cabo o apadrinar ese movimiento para que pueda llevarse a cabo. Alguien tiene que decir, bueno, mientras tú peleas por mí, yo te sustento de alguna manera, ¿no? Te pago de alguna manera. Incluso aquí Hidalgo era culto, era incluido por Francia. ¿Por qué? Claro. Los filósofos en ese tiempo empujan la cuestión del movimiento, la revolución en las nuevas teorías de Estado, de cómo se tendría que gobernar políticamente un Estado, viene empujada muy fuerte por la cuestión de los filósofos. Elaboran propuestas para reformas políticas, elaboran propuestas para modelos de estados alternativos, y bajo ello, obviamente, empujan a que la revolución sea mucho más rápido y se empieza a organizar algo llamado Estado. Posterior a la Revolución Francesa es cuando nace el Estado. ¿Bajo la premisa de qué? Bueno, tres premisas fundamentales: libertad, fraternidad e igualdad. ¿No? Igualdad. ¿Hasta la fecha la tenemos? No hay una cuestión de igualdad. Fraternidad. ¿Somos fraternos? ¿Entre quién? ¿Entre quién? Sí, exactamente. ¿Entre quiénes somos fraternos? ¿Quién con quién? ¿Sí? ¿Quién con quién? Y libertad, sobre todo, ¿no? En la cuestión de libertad. Libres, pues no somos. De hecho, el contrato social te obliga a ser libre. Te quita libertades, obligándote a ser libre a la forma del contrato social, a la forma del Estado que nos está rigiendo. Tienes que ser libre, pero sin robar, pero sin matar. Te quito esas libertades que tú como ser humano tienes por el hecho de haber nacido. Pero entonces tienes que adherirte, tienes que ceder esas libertades para que todo sea en común. ¿Se van dando cuenta hacia dónde va dirigido el movimiento? ¿Hacia dónde va dirigido? Un control social, político, A una represión, económico. exactamente, y a un sistema de producción, que era lo que interesaba para la burguesía. Que todos entonces se vuelvan ejército de producción, y todos que cedan sus libertades se vuelvan ejército de producción. Eso sustenta posteriormente aquel que está inadaptado, aquel que no quiere ser ejército de producción. ¿Hacia dónde va? ¿A dónde va? A la exclusión, al destierro, A la cárcel, ¿no? Aquel que no tiene las capacidades para poder ser un ejército de producción, y hablo de capacidades, ¿a dónde se va? a la cárcel también. A lo mejor al manicomio, ¿no? Porque no tiene las capacidades. A la marginalidad. No es productivo. Exacto. No es productivo, no me sirve. Hay que sacarlo, ¿no? Que yo creo también que los movimientos actuales sobre el feminismo, espero no ser, no me avienten piedras y tomates, también tiene que ver con la cuestión de no solamente una mano de obra, ¿no? No solamente podemos explotar a los hombres, sino también a las mujeres, que se junten también al ejército de producción. Porque solamente los hombres sí podemos ocupar también a las mujeres para que produzcan. Aquel que no es productivo no sirve para la sociedad, ¿no? Aquel que es rebelde y que busca las cosas fáciles, como muchos de nosotros ponemos en nuestros estudios, le gustan las cosas fáciles con mínimos esfuerzos. ¿A quién no le gustan las cosas fáciles con mínimos esfuerzos? ¿No? ¿A quién no le gustaría estar dormido y estar produciendo dinero? ¿Sí o no? Eso sería perfecto. Y estás dormido, estás produciendo dinero, ¿no? Entonces ponemos, no, pues este cuate no le gusta trabajar, no le gusta meterse a una industria en la cual tiene que pasar 8 o 9 horas
Y eso restándole el tiempo que se hace de camino, ¿no? Los que vivimos allá por la Iglesia de Zaragoza y que se inunda bien, cabrón. Pues padecemos, ¿no? Para llegar hasta 4 horas, hasta Chalco. Entonces imagínense, ¿no? Entonces para llegar hasta allá, quitándole ese tiempo, pues es más sencillo subirte en el avión y bajarte con relojes, bajarte con carteras, ¿no? O la de 10, la dorada. Y pues te bajas con más, ¿no? Eso no es. ¿Eso es funcional para la sociedad? ¿Es funcional para la sociedad? No. ¿Una persona así? No. ¿Por qué no es funcional? Que no produce. Porque no es productivo. ¿No produce? Atentando contra Sí produce, ¿eh? Pero no aporta nada bueno a la sociedad. O sea, le está quitando a la otra persona lo que no le corresponde a él. Ajá. Está afectando. Un robo. Ajá, ¿qué más? De Levanten las acuerdo, manos. de acuerdo a las normas de la sociedad, no acuerdo a las funciona, normas de la sociedad. funciona para él, de manera momentánea, pero para la sociedad que se pretende productiva, controlada, sale. Entonces, ¿por qué dice Durkheim que el delito es necesario para una sociedad que va en progreso? Durkheim dice en la anomia que todo el delito es productivo. ¿Por qué? Porque lo necesita la sociedad para progresar. Si vamos en un progreso, sin el delito, entonces no generamos leyes, no generamos cambios, no generamos nada. Sería un absolutismo. Y en un absolutismo estamos destinados al declive. Fracaso. Entonces, ¿por qué dice Durkheim que sí? Que sí es productivo. Pero porque Durkheim dice eso, porque él dice, bueno, si no hay delito, entonces no hay tribunales, entonces no avanzas, entonces no hay cárceles, entonces no avanzas como sociedad. Pero viéndolo de este lado, el delito, o sea, el robo, por ejemplo, lo que acaba usted de decir, o sea, te está quitando a ti lo que no te pertenece, ¿sí? Pero desde la edad de Durkheim, pienso que él dice que no avanza, no hay una sociedad, no se crea una sociedad, porque no pueden haber tribunales, juzgados, jueces, leyes, magistrados. Yo creo que aunque no hubiera cárceles, aún así habría juzgados. Sí. Porque habría que arreglarse las cuestiones en materia civil, por ejemplo, ¿no? La cárcel, por tanto, es funcional. Nosotros que trabajamos, bueno, la mayoría que trabajamos dentro de un centro penitenciario, la cárcel es funcional. No. ¿Funcional para quién? Es que vivimos de Porque si desaparece la cárcel, los cabos sin chamba. Que van a abrir otra penal, por favor. Claro. A ver si me dan mi cambio, ¿no? Luego, ahí va el currículum. Sí. ¿Es funcional la cárcel? Hay una ambivalencia. A lo mejor no Sí, es nosotros funcional, pero es en cierto grado necesaria La cárcel es necesaria. para mantener a todas las personas que van infringiendo las normas que nosotros mismos establecemos. ¿Por qué sería necesaria la cárcel? A ver, otra vez vamos. Bueno, en mi opinión, porque nosotros pensamos que metiendo a las personas a la cárcel, ellos van a tener el tiempo de reflexionar en las cosas que han hecho malas, pero en una idea muy romántica y filosófica, porque realmente no aplica así. Y porque para nosotros, en cierto modo, nos da alguna seguridad saber que ya está preso, que ya está encarcelado y que no sigue en la calle dañando más a la El sociedad. delincuente es nocivo, ¿no? ¿Sí? Si no existiera eso, Pero es paliativo, no es porque lo encierras para quitarlo de las calles, De la calle. pero no es funcional porque no adapta nuevamente esa persona a las calles. Entonces nomás es paliativo. pero a final de cuentas cumple su función también en el sentido de que, bueno, si no existiera la cárcel como tal, con construcción de ladrillos y De muros. torres, muros altos, etc., un lugar donde se va a purgar un delito o purgar la pena que le impusieron, pues el resto de la sociedad no tendría un referente de que existe un castigo que consiste en la privación de la libertad. Es de arranque, esa es la finalidad principal, una prevención general. Prevención. Es como un control social, es una idea reguladora del Estado, del gobierno, Así como es. por ejemplo para decirte, bueno, como decía Miquel Fortuño, o sea, si vuelves a robar, si robas, pues ya sabes dónde vas a ir.
Yo siento que es como un control social, una idea reguladora. Sí, claro, es un control social, un dispositivo de control social. Pero al final se convierte en un discurso de te quito tu libertad para enseñarte a estar en libertad. Creo que es como el conflicto o el lado ambivalente que está ahorita en la cárcel. Regresamos Perdón, que al final se vuelve absurdo porque vamos a decir que existiera ese ideal de rehabilitación y de reestructuración del individuo en un contexto de encierro y de apoyo institucional. Pero cuando lo sacas y lo vuelves a sumergir en su contexto social, pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, se vuelve algo absurdo. Ajá. Bueno, la cuestión del dispositivo red, yo creo que después va a venir. Pero volvemos a regresarnos un poquito. Antes se castigaba el cuerpo para salvar el alma. Ahora, ¿qué se castiga? ¿Mande? Pero el cuerpo sí conlleva una parte del cuerpo, pero no en sí el cuerpo. Decía la compañera que reflexione. ¿Qué hay que modificar entonces? La manera de pensar. La conducta. Y ahí entra quién es quien modela la conducta, quién es quien te dice, ¿sabes qué? Así no tienes que ser. Cambia, no tienes que robar, no tienes que matar, no pienses en violar. El psicólogo. Y entonces, ¿el psicólogo cuál es el fin del psicólogo? ¿Modificar qué? Ayudarlo a modificar su mente. El alma, ¿no? Y algo que tienes muy importante, dentro de tu derecho natural, naciste libre. Gracias. Entonces, si tú no te adhieres a las normas, entonces te privo de tu derecho más valioso, que es tu libertad. Y aparte, ¿va un castigo corporal? Claro que sí. Digamos que racionarte la comida es un castigo corporal, ¿no? ¿Qué otra cosa? Incluso hasta las drogas en nuestro sistema penitenciario es un Tu castigo sexualidad, tu descanso, todo está regulado por tiempos, ¿no? Por Claro. actividades que dicen, ¿no? ¿Qué te dicen? Ahora vamos a diseñar tu plan de actividades, ¿no? Según ahora ya le vamos a permitir a las personas privadas de libertad ser partícipes de, pero finalmente estamos controlando. Claro. La institución controla. Claro que sí. Y modifica, Moldea. ¿no? La busca la modificación, busca. Eso no quiere decir que exista una modificación, ¿no? Dice Pavarini que en los tiempos de que pasaron de ser, por ejemplo, campesinos, de ser artesanos, y se quiso buscar el modelo de producción para la burguesía porque ya se había perdido dinero. Entonces, ¿qué tenía que hacer? La recuperación. Viene el momento de recuperación. Dice Pavarini que empiezan a pasar ciertas cuestiones cuando se les encierra en las empresas. Eran libres trabajando tal vez en el campo, haciendo sus artesanías, después los metemos a la industria durante horas y horas, y entonces empieza a existir una cuestión de malestar social. Cárcel y fábrica. Ajá. Empieza a haber una cuestión de malestar social, y ese malestar social es que no hay una cuestión contractualista. Entonces, esta persona no se adhiere al contrato social. Y en el momento de no adherirse al contrato social, ¿qué hay que hacer? Modificarlo. Volverlo a regresar a que sea un ejército de producción. Y entonces empiezan a existir ciencias como la nuestra, ¿no? Como la criminología, el derecho fundamentalmente, ¿no? Para regir, para normar todo lo que se lleve dentro del Estado. Cambia entonces de una monarquía a un Estado. ¿Fundado en qué? En leyes, bajo un Estado de Derecho, bajo tal vez una constitución, ¿no? Un código. La razón viene a sustituir al Dios que ocupaba el campo del conocimiento y de los valores. Yo creo que una de las premisas fundamentales en por qué la religión está peleada con la ciencia, ¿no? Y hasta la fecha siguen peleadas con la ciencia. Tal vez no tanto por la cuestión del Dios y la ciencia, sino por el poder, ¿no? ¿Quién se lleva todo? Digo, la religión sigue haciendo su lucha y modificándose poco a poco, conforme también la ciencia ha ido aperturando. Por eso hay universidades religiosas, escuelas. Finalmente tienen que tratar sobre la ciencia. Claro. Finalmente hay unas que dicen que la religión y la ciencia van de la mano, ¿no? Que a lo mejor en algún momento dejamos de creer
pero que Dios sigue estando ahí. Es un tema a lo mejor complicado, ¿no? Una de las posturas de Rousseau es que el hombre natural es bueno, contrapuesto a lo que dice Hobbes, ¿no? Que Hobbes dice totalmente lo contrario. El hombre es el hombre. Exacto. Y de hecho, en el libro del contrato social, pues habla de muchos más autores, pero no deja de pegarle a Hobbes, ¿no? Haciendo una crítica a Hobbes. ¿Qué opinan ustedes? ¿El hombre nace bueno o nace malo? Bueno, dice que el hombre nace bueno, pero es la sociedad la que lo forma. Ajá, la que lo va modificando, de hecho, con el uso de la razón. Dice Rousseau que el hombre nace bueno, con el uso de la razón de la sociedad lo va como modificando, lo va haciendo malo, ¿no? Porque ya le escribe un valor. El hombre natural no tiene valor de bueno o malo, es simplemente, exactamente, vive regido por sus instintos y sus necesidades básicas. Exactamente. La única preocupación del hombre natural, por decirlo así, era satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades básicas? Comer, vestir. ¿Cuál? La sexualidad. Sexualidad, esa fundamental. Sin esa, no podemos canalizar nuestra agresividad de manera adecuada. Sin esa válvula de escape, ¿no? ¿Cuál es otra parte de la sexualidad que lo podemos llamar por reproducción? Fisiológicas, ¿no? En curarnos, purificarnos, ¿no? Por medio de sacar. ¿Qué otra? ¿Qué otra hay? Las necesidades afectivas en todos sentidos. ¿Cuál? Las afectivas en todos sentidos. Afectivas, la familia, ¿no? Rousseau toma como parte fundamental de la sociedad la familia y dice que es la única unión, el único contrato, por llamarlo así, natural del hombre, la familia. Pero también tomamos en cuenta que la familia educa, ¿no? Norma, empieza a dar valores, empieza a dar límites, lo que le llaman. ¿Y qué creen? Que el Estado también ahí se guarda una lana, ¿no? Porque no hay necesidad entonces de seguir pagándole a la familia. ¿La familia qué te dice? Tienes que ser alguien en la vida, estudia una carrera, métete a un buen trabajo, a una buena empresa que te proteja, que donde ganes más o menos, y eres exitoso. Eso, la familia no es formadora de sistema de producción. Sí. Claro. De hecho, también menciona que hay que obedecer al padre. En todo momento yo hace como una reflexión de que a ese padre que estamos obedeciendo a la familia, si como hijo no obedecemos al padre, caemos en un sentido malo. Así mencionando. Y Camus, muy bonito también, el hombre rebelde dice, ¿no? Hay que matar al padre. Es ambivalente. ¿Quién preferiría matar al padre? Digo en sentido simbólico, ¿eh? No lo vayan a tomar muy en serio. ¿Quién preferiría matar al padre? Por tener el poder, claro. ¿Mande? Por tener el poder, claro. Cualquiera está en esa idea de ambición de poder tener más, no poder controlar. Claro. Entonces la familia fundamentalmente introyecta lo que normas, valores, principios que tienes que hacer. Si una familia se dedica al narcotráfico o al secuestro, vamos a un punto todavía más fuerte, no solamente al narcotráfico, digamos que al secuestro, tenemos familias enteras por ese delito, cada uno con una función estructurada y funciona bien, porque han generado bastante lana. ¿Es funcional o disfuncional? ¿O está ejerciendo su meta, su fin como tal? La asociación diferencial, pues los hijos se van a dedicar igualmente al narcotráfico, ¿no? Y si no les introyecta valores, el padre le dice que no está yendo muy bien el narcotráfico, pues los hijos van a hacer. Digamos que este cuate nace ya en un círculo en el cual ya se dedican al secuestro. Y lo único que ve es la cuestión del secuestro. Porque están cumpliendo con su rol cada uno dentro de con la un fin. familia. Ajá. Y ya a nivel general, pues sí. Son disfuncionales. Son disfuncionales porque no están dentro de la sociedad. Entonces, funcional y disfuncional al mismo tiempo. Funcional al interior como grupo, disfuncional al exterior. Y para la persona, Funcional si es que vamos en esa misma línea, ¿no? De poder, de dominio. Porque entre ellos se ayudan a satisfacer sus propias necesidades Sí. como grupo. muy bien.
Vamos a hablar un poquito de derecho. El derecho del más fuerte, ¿no? El más fuerte, fíjense nada más que bonito, ¿eh? A mí me gusta mucho esta frase. El más fuerte no es nunca bastante fuerte para ser siempre el Señor, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. ¿Qué les dice esta frasecita de Rousseau? Bueno, El yo creo capítulo que 2 del ahí derecho más lo que fuerte. está diciendo es que no necesariamente no es necesariamente que seas tú fuerte, ¿sí? Cuando hay un código o una recopilación de leyes que te va a decir qué es lo que tienes que hacer, independientemente de la fuerza física que pudieras tener o de la razón, ¿no? Ajá. Que basándose en un código de leyes. ¿Ok? El hombre le tiene miedo a las leyes, no al hombre. Exactamente. La fortaleza de un nuevo Estado, de la burguesía, llámese, tenía que hacer algo para que, obviamente, se tuviera que obedecer ese contrato. Y no era más que formar leyes. Bajo la formación de leyes, pero obviamente con el resultado de un castigo. Todos tenemos miedo al castigo, ¿no? Todos queremos no ser castigados, no ser privados de la libertad, o no sé, depende del castigo que más les duele, ¿no? Sí, la ley siempre, o la norma siempre está prevista de una sanción en caso de incumplimiento, ¿no? Entonces se da el miedo, como dice el compañero, el miedo al derecho, el miedo de que si tú no haces eso, sabes que está prevista una sanción en caso de que tú la incumplas. Claro que sí. Y va inherente el castigo, ¿no? Obviamente si tú no la cumples, si tú no te adhieres al contrato social, entonces vas a recibir un castigo. Pero entonces ya no es tanto como contrato. Porque ¿qué es un contrato? Un acuerdo de Un acuerdo de ambas partes, ¿no? Entonces aquí es o le entras o le entras. Exactamente. La fuerza y la obediencia en deber, ¿no? Tienes que ser obediente, ya empezaste a ser obediente, ahora ya es tu deber ser obediente, ¿no? Y si no le entras, pues te vas a la cárcel. ¿Sí o no? Entonces, ¿no es un contrato como tal o sí? ¿O es una imposición? Es la política como tal, como una cuestión de dispositivo de control social, ¿no? Control del Estado. ¿Es necesario que el Estado tenga un control sobre la población? Sí. ¿Por qué tendríamos que obedecer una ley? A pesar de que vaya en contra de nuestros valores, obviamente por ser ley. Porque si todo el mundo hiciera a su libre albedrío lo que quisiera, viviríamos en un caos peor del que ya tenemos. ¿Sí creen que habría caos? Sí. Sí. ¿Qué pasaría si no hubiera leyes? Pues ahí trae la ley más fuerte. ¿No sería una cuestión natural? No, porque no hay un estado de derecho, vamos a suponer un homicidio. Entonces, si no estuviera reglamentado, si no estuviera tipificado en un código, entonces todo el mundo pudiera realizar homicidios a cada momento sin ser castigado, sin tener una infracción. Entonces, hablaríamos que no hay un estado de derecho. Entonces, ¿es necesario el Estado de Derecho para que cumplamos con nuestras obligaciones como tal, como ciudadanos? Ser productivos, no dañar al prójimo. Estar convencidos. Ajá. Que eso es lo correcto. Eso es lo correcto, es lo justo. Esos filósofos, entre ellos Altusius, Hobbes, Spinoza, dan entonces paso a las nuevas reformas políticas para poder llevar un Estado, para poder inicializar un Estado. El Pactum Societatis, ¿no? De la manera que se llama, por los hombres aceptan convivir sin asesinarse unos a otros, ¿no? El pacto social. Esto aceptas no matar a tu prójimo solamente por ser más fuerte que el otro. Eso se llama pacto societatis. Y el segundo es un pacto subjetivo por el que ceden el monopolio a la violencia de la autoridad investida de poder. El monopolio de la violencia lo tiene el Estado como tal. Es el único facultado para ejercer un castigo, para castigar a quien no obedezca las leyes. Eso sí está bien. ¿A quién le damos el monopolio de la violencia? ¿Quién es el Estado? Los que dictan las leyes. Los jueces solamente le dan el cumplimiento a la ley. ¿Quién crea las leyes aquí en el Seleccionado a través de la Cámara Revisora del Estado. Sin embargo, la población también es parte del Estado. Es parte del Estado.
Pero hay un consenso, digamos, en cuestión de que, oye, ¿qué ley necesitas tú crees que se pueda llevar a cabo esta ley contra la trata de personas? ¿No? Pues sí existe. Sí existe porque de maneras muy hipotéticas, a nosotros votar por determinado legislador, por una autoridad pública ejecutora, nosotros estamos avalando la necesidad de la creación de determinadas leyes o la modificación de otras para que sean armónicas con las necesidades nacionales de ese Estado que sí corresponde a gobiernos, territorio y población, pero básicamente se trata de que estamos avalando o estamos expresando nuestra voluntad al momento de elegir a esos representantes. Legitimamos el poder en turno. Exacto. Legitimamos la política en turno por medio de nuestro voto y por medio de obedecer el pacto social. Si nosotros obedecemos el contrato social, legitimamos al poder y de esa manera le cedemos el monopolio de ejercer la violencia. Digo violencia porque privar de la libertad es violento. Está tipificado, ¿no? De hecho, el sistema penitenciario, bueno, la cuestión de las leyes y todo, también ejerce secuestros, ¿no? Si robas, te privo de la libertad, y si pagas a lo mejor lo que tienes que pagar, te dejo en libertad. No se pide un rescate. No es un secuestro, pero ¿qué creen que está normado? Hay quienes se van todavía más grande y privan de la vida. Y el único que puede privar de la vida es el Estado. El único que puede decir, pues él no te puede matar, no puede ser ley por tu propia mano, no te puede quitar la vida al que le pegaste, pero yo sí. En nuestro país no está tipificado una sanción como que te quiten la vida. No está, digo, en algunas partes de otros países se van todavía más grande, ¿no? Se van todavía lo más grande, que no solamente es privarte de la libertad, sino también privarte de la vida. El único que puede hacerlo es el Estado. ¿No es un delito? Sí. Si nos vamos a la cuestión de la ley, es un delito. Solamente que el contrato social, la legitimidad, ¿no? La legitimación del poder político en turno. El poder político en turno es quien dice qué ley se quita y qué ley no. Yéndonos a las cuestiones del pasado, a los príncipes, el príncipe era el único que dictaminaba, bueno, que decía de qué manera era lícito hacer ciertas cosas y de qué manera era ilícito, de qué manera se castigaba. Lo mismo que aquí en el Estado. El Estado es quien te dice de qué manera puedes trabajar, de qué manera es lícita. ¿Y cuál manera es lícita? Pues pagando impuestos, ¿no? Si tú empiezas a pagar impuestos, es lícito trabajar. Vendas lo que vendas. Si pagas impuestos, está bien, ¿no? ¿Sí o no? Hasta lo que está institucionalizado, todo. ¿En qué puedes trabajar y en qué es lícito para trabajar? Tienes la libertad de trabajar en lo que más te convenga, pero dentro de estas posibilidades. Claro. Y la cárcel también es un sistema de legitimización del poder en turno. Porque vemos todo el tiempo, por ejemplo ahorita, ¿no? La despresurización de las cárceles. Vamos a sacar gente, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer estudios, obviamente todo fundamentado, ¿no? Con el dispositivo de los criminólogos, los psicólogos. Ustedes pongan por qué se tiene que ir, pero se tiene que ir. ¿Sí? ¿No? Aunque no se tengan que ir. Si ustedes pongan por qué se tiene que ir, pero se tiene que ir. Acuérdate, ya está la línea de que se tiene que ir, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor para ti criminólogo sea muy peligroso, no sé, una capacidad criminal media o alta, aún así tienes que fundamentar por qué se tiene que ir. Entonces tienen que manipular el estudio, ¿sí o no? ¿Han tenido que manipular el estudio? ¿En alguna ocasión? Aquí nadie va a decir nada. Yo no me poncho. Estamos aquí en confianza. Para traslados a centros federales, con base en el peligrosómetro. El peligrosómetro, exacto. ¿No? Y todo lo que hacemos, ¿quién sabe si sea ciencia? Pues ya no tanto. La entrevista de 15 minutos, y bueno, ya te puedes retirar a tu dormitorio, todo ya trae línea. Nada más quería ver tus datos. Ya te puedes retirar, ya no te preocupes, lo demás yo me encargo. ¿Sí es ciencia? ¿Sí es científico? No.
Es que si se tuviera tiempo sí se puede, porque hay muchísima gente que está dentro de una institución sin en realidad haber tenido un juicio o un análisis de la situación, por ejemplo, mental, ¿no? Me tocó ver un cuate que tenía discapacidad intelectual moderada. Entonces, en una situación que pasó, que entró en un periodo digamos, de laguna, entonces en su rollo vio a un niño, pensó que era su sobrino y lo acusan de ¿Sustracción? Sí, de sustracción de menor. Y pues al cuate le iban a aventar muchos años ahí, al cuate ¿no? Y estaba en manos de un psiquiatra. Decir, ¿fue esta situación o fue un intento, pues? Y pues bueno, ahí a este cuate que es uno el que decide. O sea, es como un emperador ahí el psiquiatra o incluso el abogado. Le cortamos la cabeza o lo dejamos. Y entonces ese sería como que esa situación, si analizas el caso como debe de ser desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico, pues vas a definir si el tipo se queda. Y en nuestro caso también somos jueces de ello. Sí, claro, Somos es juez y parte. desafortunado, porque pues, estar ahí con la persona privada de su libertad, con la autoridad del psiquiatra diciendo sí, se va o se queda, pues es feo, ¿no? Pero pues la verdad está en sus manos. Y a veces también está en nuestras manos como criminólogos. Fíjate, yo esa es una observación que también a las personas que vienen a hacer servicio social o prácticas, yo digo, es que finalmente en nuestras manos está a veces el bienestar o el malestar de una persona, por eso siempre tendremos que ser objetivos, claros en lo que estamos haciendo, bien fundamentado, ¿no? A pesar de las situaciones que la misma institución te marca, ¿no? Claro. Entonces, sí se necesitan las leyes, sí se necesita la cárcel para legitimar y el impacto social. Sí. ¿Sí? Sí. Yo decía que no, pero voy a hacer también su caso. El delito es el ejercicio de una libertad. Eso es lo que platicamos hace rato, ¿no? Fuera de que el cuate sea malévolo, y fuera de que el cuate a lo mejor esté enfermo mental, o fuera de que cualquier cuestión que le podamos buscar y tenga un demonio dentro, y todo ello, es el ejercicio de una libertad, dice Paval. ¿Sí creen que es el ejercicio de una libertad? Ir a robar es el ejercicio de una libertad. Sí. Él le gusta, Libre decisión. como dicen, hacerse de cosas fácil. Entonces, es su libertad. Y alternativas. Sí, o sea, No podemos ir. hacerlo. ¿Qué alternativas tiene? No ir a robar. Ponerse a Por eso trabajar. trabajar, en lugar de quitarle a Buscar las una personas ocupación cosas, lícita, es la decisión de cada quien, ¿no? aceptada. Y no sería incluso también una cuestión de malestar social. Sí, igual. Un malestar social tal vez por la falta incluso de las oportunidades. Exacto. ¿No? ¿No podría ser también? Sí, también. No, Eso no, es, por eso nuestro país está así, tan violento, por lo mismo, ya la sociedad está harta de la desigualdad. O sea, solamente una parte de la población es el que ostenta todas las riquezas y todas las oportunidades. Porque como estaba diciendo, es un contrato social, o sea, tú tienes que estudiar, tienes que hacer una carrera, tienes que conseguir un buen trabajo y a eso se enfoca, ¿no? Yo voy a estudiar, voy a hacer una carrera y voy a alcanzar este puesto que quiero. Y ya lo hizo y cuando llega dice, no, ¿qué crees? Que no se puede. ¿Por qué? Porque la misma sociedad que tiene poder son esos puestos claves para ellos. Si voy a ser criminólogo, me voy a lanzar a la fama en un centro penitenciario, ¿no? Me voy a ganar un chingo de lana. En 2 meses yo tengo un carro del año, ¿no? Ya ando la nueva Jeep, ¿no? Que me digan dónde para ir para allá. Pero eso pensamos, ¿no? Cuando estamos en la universidad decimos, no, pues ese profe le va re bien, ¿no? Estamos muy abajo a lo mejor de que ya se hace en el norte, ya le quiero me va súper bien, ¿no? Pero, no es por... ¿Sí es posible, Fer? ¿Sí es posible? ¿Qué? No, ¿Qué es posible que? Vamos hablando de que
estás estudiando, ves al profe y dices, no, le va a ir bien. Ah, no, sí. Bueno, eso pensamos como alumnos, ¿no? Decimos, no, voy a generar un buen de lana. En un año que estés trabajando, ya tengo casa, ya tengo un carro, ¿no? Eso pensamos. Cuando de repente nos encontramos con el sistema que te castiga en cuestión salarial y te dice, pues esto es lo que hay. Si compras una casa, ¿no? Ejerciendo tu crédito del ISSSTE. ya bailaste porque ya no te alcanza para entonces lo demás. Ahora, ¿con qué la mueblas? Te esperas al FONAC. ¿No? Y en el FONAC compras la sala, ya te esperas a diciembre, ya que ya otra lana, y dices, con los vales pago algo, ¿no? Y te la dan de Pachuca, necesitas un coche. Sí, y te la dan, exacto, te la dan como 45 minutos de indios verdes. Ándale, en helicóptero. Y dices, ¿ahora cómo le hago? Y cuando si inundas es el problema, ¿no? Entonces, realmente, ahora imagínense a una persona que gana 900 pesos a la semana. Si nosotros lo padecemos. Ahora imagínense que para una persona que solamente tiene preparatoria, ¿qué oportunidades de trabajo tiene? Si nosotros con una profesión, nuestro campo laboral es muy pequeño. De hecho, a muchos que entramos al sistema penitenciario solamente es como trampolín. A lo mejor decimos, bueno, solamente mientras, y después nos jubilamos, ¿no? Aquí seguimos. Ya ves cuando te das cuenta. Esa es la antigüedad. Sí. Ya cuando llegas y te dicen qué hay que hacer, aparte de antigüedades, porque ya, Ya ¿no? no hay más que hacer. Entonces, decimos nada más unos 3 años, 4 años, 5 años, es la idea, y después me muevo, ¿no? Y empiezo a buscar el éxito de la profesión. ¿Pero en dónde? ¿Realmente en dónde? O sea, No hay oportunidad. psicólogos, sociólogos, de derecho, ¿dónde? A lo mejor de derecho tiene un poco más de... Yo creo que ya apertura, por ejemplo. Pero la gente